Imaginemos esta situación por un segundo. Es una mañana cualquiera, un martes lluvioso, por ejemplo. Suena la alarma. Y lo primero que se hace, casi como un acto reflejo, un instinto de supervivencia moderno, es tomar el teléfono celular desde la mesa de noche. Ujú, totalmente. Es lo que hacemos todos. Se abre WhatsApp para enviar un mensaje rápido avisando que se va a llegar tarde a la oficina. O quizá para ver si alguien escribió en el grupo de la familia. Pero la pantalla se queda en blanco. Y solo aparece un aviso gris y frío. Ese que dice aplicación no disponible. Y claro, se piensa que es el Wi-Fi. El clásico error de conexión. Así que, mientras se prepara el café, se decide buscar un video en TikTok para reír un rato y que se pase el mal humor. Y aparece el mismo mensaje. Exacto. Se abre Instagram, luego X, antes conocida como Twitter, y el resultado es exactamente el mismo. Un escalofrío empieza a recorrer la espalda. Se reinicia el router del internet, se apaga y se prende el teléfono, se cambia a datos móviles. Pero nada sirve. Nada. Finalmente se enciende la televisión y el noticiero de la mañana confirma lo impensable. Una noticia que parece el inicio de una película apocalíptica de bajo presupuesto. Las redes sociales han desaparecido por completo a nivel mundial. Y no es una falla técnica temporal. Los presentadores de noticias confirman que los servidores han sido apagados y las empresas han cerrado. Se han ido para siempre. Es un escenario que de verdad provoca vértigo con solo imaginarlo. Una locura. Suena extremo, casi irreal. Pero ese es justamente el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy. Para armar este análisis detallado, hemos estado revisando documentación bastante reveladora. Principalmente, un artículo muy completo de Súper Curioso y un reporte exhaustivo de Meganoticias. Así es, y nuestra misión hoy no es simplemente hacer, digamos, un obituario de los memes o los videos virales. Para nada. Queremos ir mucho más allá. Queremos explorar las inmensas repercusiones que este apagón digital permanente tendría en nuestra cotidianidad, enfocándonos especialmente en el impacto psicológico, en cómo cambiaría nuestra mente, nuestras emociones y, por supuesto, la economía entera si de la noche a la mañana nos quitaran este megáfono digital. Ok, vamos a desempacar esto por partes, porque la verdad es que da para muchísimo. A primera vista, parece una locura pensar que algo que ya está integrado en nuestro ADN moderno, casi como la electricidad o el agua potable, pueda esfunarse. Sí, parece imposible. Pero cuando ves los números duros en estos reportes, te das cuenta de la magnitud del monstruo. Hoy en día hay una estadística asombrosa sobre la mesa. Más de 5.24 mil millones de personas usan redes sociales. Es una cifra brutal. Estamos hablando de más de la mitad de la población de todo el planeta conectada a estas plataformas. Con un tamaño así, la primera reacción lógica es pensar que son demasiado grandes para caer. Entiendo esa percepción de invulnerabilidad, claro. Pero la historia reciente y la tecnología misma nos demuestran que ninguna plataforma tiene la vida comprada. De hecho, ya tuvimos un ensayo general de cómo se vería este apocalipsis. Ah, el famoso apagón. Exacto. Si revisamos los antecedentes, hay una fecha clave, el 4 de octubre de 2021. Ese día, un conglomerado gigante que incluye a Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger sufrió un apagón global. Y fue un caos mundial. Lo fue. Y no fue un ciberataque de película. Fue simplemente un error interno. Básicamente fallaron las rutas IP de los servidores DNS. O sea, un error técnico. Lo fascinante aquí es cómo algo tan técnico detuvo al mundo. Para ponerlo en términos sencillos, imaginemos que el Internet es una ciudad gigante. Y los servidores DNS son el directorio telefónico o las señales de tránsito que le dicen al dispositivo cómo llegar a la dirección de Facebook. Claro. Al borrarse ese directorio por un error de configuración, las plataformas simplemente desaparecieron del mapa temporalmente. Fueron poco más de 6 horas de oscuridad digital, pero las secuelas fueron inmediatas. Recuerdo ese día perfectamente. La gente estaba desesperada enviando mensajes de texto tradicionales o descargando aplicaciones alternativas a un ritmo frenético. ¿Así es? Y las cifras financieras de ese pequeño tropiezo son una locura. Ese breve apagón provocó una caída de casi el 5% en las acciones de Facebook en cuestión de minutos. La compañía perdió alrededor de $6,000 millones en lo que dura una jornada laboral. 6,000 millones en unas horas. Imagínate,
Si eso pasó en una tarde, el impacto de una desaparición permanente rompe cualquier escala. Pero claro, como decías, un error en un servidor al final del día se arregla. Mandas a los ingenieros y lo solucionan. Exactamente. Para que este escenario de extinción definitiva se dé, tendríamos que hablar de causas mucho más estructurales. Y ahí es donde el análisis de Supercurioso pone sobre la mesa 3 factores que podrían detonar este fin. Así es. El primero tiene que ver con la burocracia y la geopolítica. Los cambios regulatorios, actualmente gobiernos de todo el mundo están apretando las tuercas. Hay un escrutinio feroz sobre la privacidad de los datos, el monopolio de la información y la propagación de noticias falsas. Si las leyes se vuelven insostenibles de cumplir para estas empresas, o si bloques geográficos enteros comienzan a prohibir el uso de ciertas plataformas por motivos de seguridad nacional, el modelo de negocio simplemente colapsaría. No podrían operar. Tiene sentido. El segundo factor es un poco más orgánico y tiene que ver con el interés de los propios usuarios. Los reportes señalan una creciente preocupación por la salud mental y un rechazo hacia prácticas de monetización y publicidad cada vez más invasivas. O sea, un hartazgo colectivo. Se plantea la posibilidad de una migración masiva por simple hartazgo, sí. Entiendo la teoría sociológica, pero siendo brutalmente honestos, veo a la gente quejándose de sus redes sociales, amenazando con borrar sus cuentas y al día siguiente publican 3 fotos nuevas. Totalmente cierto. El nivel de adicción a la dopamina que genera el algoritmo es fuertísimo. ¿Realmente crees, o más bien, los expertos creen, que ese hartazgo podría ganarle a la necesidad de estar conectado? Es una excelente objeción, y la respuesta está profundamente ligada al tercer factor, la innovación tecnológica. El hartazgo por sí solo no apaga la luz, pero el hartazgo combinado con una alternativa mejor, sí. Ah, ya veo. Históricamente, la evolución humana desecha lo viejo cuando aparece algo superior. La creación de nuevas herramientas digitales, sistemas descentralizados donde el usuario sea dueño de sus datos y no el producto, tecnologías que aún no dimensionamos. Todo eso podría dejar a las redes actuales tan obsoletas como le pasó a las cintas de VHS. O a plataformas que alguna vez creímos eternas, como MySpace. Exacto. La tecnología avanza devorando a sus predecesores. Me gusta esa perspectiva, pero quiero que llevemos esta inmersión profunda al que me parece el núcleo más potente, crudo y fascinante de toda esta hipótesis. Olvidemos por un momento los servidores y los miles de millones de dólares. Hablemos de nosotros. Hablemos de la mente humana. Disparando niveles de ansiedad, depresión y destrozando la autoestima, especialmente en las generaciones más jóvenes. Y aquí es donde entramos a la verdadera arquitectura de nuestra mente moderna. Vivimos inmersos en una dependencia casi absoluta a lo que podríamos llamar métricas de validación. Los famosos likes. Exactamente. Si las redes desaparecieran mañana, asistiríamos a un síndrome de abstinencia de dopamina a escala global. Definitivamente. Sin Instagram, sin TikTok, sin X, de repente se esfuma esa presión constante, a veces asfixiante, por acumular un número público que dice cuántos likes o seguidores tenemos. Nuestro cerebro dejaría de recibir esos microdisparos de satisfacción instantánea que nos da el sonido de una notificación. Así es. Al eliminarse esta vitrina digital, el juego de la comparación social se termina abruptamente. Ya no habría forma de medir el éxito de un martes por la tarde comparándolo con las vacaciones filtradas y editadas de alguien a quien ni siquiera se conoce en persona. Hay un concepto que leí en los materiales que me voló la cabeza y encaja perfecto aquí. Hablaban del síndrome del nadie me está mirando. Ese concepto es clave. Pensemos en esto. Se asiste a un concierto increíble, sirven un plato espectacular en un restaurante o se está frente a un paisaje hermoso en un viaje. Si no hay forma de tomarle una foto y subirla, Para muchísimas personas hoy en día es como si la experiencia perdiera valor. o peor, como si no hubiera existido. La ansiedad de no poder documentar y transmitir la vida en tiempo real sería abrumadora las primeras semanas. Es casi como si fuéramos los relacionistas públicos de nuestra propia existencia. Esa metáfora es muy precisa. Sin redes, estaríamos forzados a despedir a ese relacionista público. Tendríamos que soltar esa identidad construida que curamos milimétricamente y enfrentarnos al espejo con nuestra identidad real. Esa frase de ser el relacionista público de nuestra propia vida te lleva a una transición psicológica muy profunda.
porque toda esa energía cognitiva, esas horas y horas al día que consumimos mirando una pantalla y gestionando esa identidad virtual, tendrían que redirigirse hacia el mundo físico. Exacto. Los análisis sugieren que este apagón fomentaría, casi por fuerza mayor, conexiones interpersonales más genuinas y significativas. De repente habría tiempo para pasatiempos que benefician la salud física, para caminar al aire libre sin grabar un video de los tenis, para el arte. Pasaríamos de una ansiedad digital colectiva a redescubrir lo que significa la tranquilidad del anonimato cotidiano. Y te obliga a hacerte la pregunta más incómoda de nuestra época. ¿Quiénes somos realmente cuando nadie, absolutamente nadie, nos está mirando en Internet? Es una pregunta que aterra a más de uno. Pero para hacer este análisis completo, creo que no podemos pecar de románticos. No, claro que no. No todo sería abrazar árboles y leer poesía en los parques. Hay un matiz importantísimo en los reportes, y es que hay grupos de personas para quienes las redes sociales son literalmente un salvavidas. Ese es un punto fundamental. Imaginemos a alguien que sufre de ansiedad social, paralizante en el mundo físico, o personas con discapacidades motrices severas, o individuos que pertenecen a minorías en pueblos muy pequeños donde no son aceptados. Para ellos, las redes no son una vitrina de vanidad, son su única ventana de conexión y pertenencia con el mundo exterior. Totalmente cierto. Ese es el lado oscuro de la desconexión. Lo que para la mayoría sería una desintoxicación y un alivio monumental de la presión social, para estas comunidades representaría un aislamiento severo y repentino. Un shock enorme. El shock emocional sería devastador. Pensemos en toda una generación que ha aprendido a relacionarse afectivamente a través de memes, de compartir videos, de enviar mensajes que se contestan cuando hay tiempo mental para hacerlo. Forzar a estas personas a volver a interactuar exclusivamente cara a cara resultaría un desafío abrumador. Es una paradoja tremenda, ¿no? La ansiedad digital desaparecería, pero la ansiedad social tradicional, el miedo al rechazo en persona, el no saber cómo iniciar una charla en una sala de espera, podría dispararse por las nubes. Así es, y si conectamos esto con el panorama general, ese impacto no se queda solo en la psique humana. Si abrimos un poco el lente, vemos que esta desaparición sacudiría los cimientos de cómo funciona la infraestructura misma del mundo moderno. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque tendríamos que dar un salto casi acrobático hacia el pasado en nuestra forma de comunicarnos, y las cosas se pondrían hasta un poco cómicas, operativamente hablando. Definitivamente. Volveríamos al correo electrónico como el rey absoluto de la comunicación formal e informal. Resurgiríamos mensajes SMS tradicionales que hoy solo usamos para recibir códigos del banco. Y el reporte de Meganoticias menciona algo fantástico. El regreso de los teléfonos fijos. El posible regreso triunfal de las líneas de teléfono fijo y de las casetas telefónicas públicas, que hoy son básicamente piezas de museo en las calles. Es un retroceso logístico que lo cambiaría todo. Piensa en la fricción que se generaría. Por un lado, sí, fomentarías la interacción hiperlocal. Habría que conocer a los vecinos porque no quedaría de otra. Claro. Pero las conexiones a larga distancia sufrirían un golpe brutal. Hoy damos por sentado que se puede hacer una videollamada de alta definición con un familiar que vive en otro continente sin gastar un centavo extra. O mandar una nota de voz larguísima. Exacto, una nota de voz de 5 minutos que la otra persona escuchará cuando despierte. Sin esas plataformas, mantener relaciones a distancia volvería a ser un lujo complicado, costoso y muchísimo menos inmediato. Y es esa misma fricción la que causaría un terremoto devastador en el mercado laboral y la economía. Totalmente. Ese punto es crítico. Para dimensionar de qué tamaño es la economía que se caería a pedazos, los números en las fuentes son contundentes. Solo para darnos una idea, los reportes financieros indican que una empresa como Meta generó ingresos globales cercanos a los $118,000 millones en 2021. 118,000 millones. Y sus proyecciones de ingresos publicitarios para plataformas como Instagram superaban los 70,000 millones para los años siguientes. Es una inyección de capital gigantesca. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares y de un tejido comercial inmenso que se evaporarían de la economía global en un abrir y cerrar de ojos. Y el dinero es solo la punta del iceberg. Debajo hay millones de personas. Pensemos en las profesiones que simplemente dejarían de tener razón de ser. Una lista inmensa.
todo el ecosistema de administradores de comunidades en línea, los famosos community managers, los estrategas de marketing digital, los analistas de métricas que viven de interpretar algoritmos. Todos ellos tendrían que reinventarse en cuestión de días o se quedarían fuera del sistema. Y suma a eso a la enorme industria de los creadores de contenido. Hay un dato interesantísimo en las fuentes sobre el caso específico de México. Se estima que en ese país existen más de 400,000 personas consideradas influencers, en distintos niveles de alcance. ¿400,000 personas? Ahora, imaginemos esta escena. Un creador de contenido con 3 millones de seguidores en TikTok. Su vida entera, sus ingresos, sus patrocinios, la identidad que construyó, todo desaparece a las 8 de la mañana un martes. De un plumazo. De repente solo una persona sentada en su sala, mirando un aro de luz apagado, intentando averiguar cómo redactar un currículum tradicional para ir a pedir trabajo a una estación de radio local o buscar espacio en una agencia de publicidad análoga. Es un cuello de botella laboral espeluznante. No habría espacios en los medios tradicionales para absorber a tanta gente. Y eso sin mencionar cómo sufrirían las empresas tradicionales que hoy dependen de esa infraestructura sin darse cuenta. Por ejemplo, el mundo del reclutamiento. Ese dato me sorprendió mucho. Hay estadísticas que muestran que en América Latina, alrededor del 40% de las empresas utilizan activamente las redes sociales para investigar o perfilar candidatos. Piensa en departamentos de recursos humanos enteros que hoy dependen de buscar el perfil en línea de un postulante. Sin eso tendrían que volver a depender exclusivamente de clasificados en periódicos impresos o de organizar ferias de empleo en persona. Y ni hablemos del servicio al cliente. Esa queja rápida que hoy se manda por mensaje directo a una marca esperando que resuelvan en 10 minutos. Se convertiría de nuevo en una llamada de 40 minutos escuchando música de elevador en un call center saturado. Definitivamente. Y hay un último pilar de la sociedad que tendríamos que revisar en este escenario, y tiene que ver con cómo consumimos información y cómo los organizamos culturalmente. Hoy en día, el ecosistema informativo está dominado por la inmediatez. Nos enteramos de una noticia de última hora desplazando el dedo por la pantalla mientras estamos en la fila del supermercado. Así es. Sin esta inmediatez, los medios tradicionales, como la televisión de señal abierta, la radio y la prensa escrita, recuperarían su trono absolutista. La velocidad del flujo de información daría un frenazo en seco. La gente tendría que volver al hábito de sentarse a las 9 de la noche, a esperar el noticiero o comprar el periódico de la mañana para saber qué ocurrió en el mundo el día anterior. Aunque hay que admitir que esa lentitud traería un efecto secundario que muchos considerarían un bálsamo. A ver, cuéntame. Al ralentizarse la difusión y morir la arquitectura de la hiperviralidad, la proliferación de noticias falsas sufriría un golpe letal. La desinformación manipulada ya no podría darle la vuelta al mundo en 3 minutos a través de cadenas compartidas y cuentas automatizadas. Claro, tendría que pasar por los filtros editoriales de los medios convencionales. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre el control de los medios tradicionales y quién tiene el poder del micrófono. Sin las redes, ¿cómo sobrevivirían los movimientos sociales que utilizan el Internet precisamente porque no tienen voz ni presupuesto en los grandes medios? Ese es un ángulo crucial. Y aquí me parece muy pertinente mencionar cómo el análisis de meganoticias aborda este fenómeno. Lo hacen analizando puramente la mecánica logística de las protestas ciudadanas de la última década. Aclaremos que los reportes no toman posturas políticas, sino que ilustran cómo la capacidad de organización y el debate público moderno dependen al 100% de la capacidad de convocatoria masiva e instantánea. Tal cual. A nivel internacional, las fuentes ponen el ejemplo de movimientos inmensos como Black Lives Matter en Estados Unidos o las manifestaciones globales lideradas por jóvenes exigiendo acciones contra el cambio climático. Y el reporte destaca cómo estas movilizaciones utilizaron estas plataformas no solo para divulgar consignas, sino como una herramienta táctica indispensable. Eran su centro de mando para coordinar rutas, horarios y protección ciudadana en tiempo récord. De hecho, también aterrizan esto en el contexto latinoamericano, mencionando el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México. Un caso profundamente doloroso y complejo. El análisis de las fuentes ilustra cómo, a través del uso sostenido del hashtag #NosFaltan43 durante años en la plataforma de microblogging, los ciudadanos lograron mantener la presión y la visibilidad del caso tanto a nivel nacional como internacional.
evitando que la exigencia fuera sepultada por la agenda diaria de los noticieros tradicionales. Y el punto central de traer esos ejemplos a la mesa, como bien destacan los documentos, es comprender la dependencia operativa. Sin importar el fondo o el objetivo del movimiento, la logística se vuelve casi imposible sin una red digital. Es un reto gigantesco. Intentar organizar a 1 millón de personas, o incluso a 10,000, repartiendo panfletos en las esquinas o pagando anuncios en el periódico, es un reto titánico. El altavoz ciudadano a nivel global perdería casi toda su potencia, devolviendo el control de la narrativa pública a un puñado de canales y estaciones de radio. Es un ejercicio de sociología fascinante, porque nos obliga a ver que la desaparición de estas plataformas sería el equivalente a una cirugía mayor a corazón abierto en nuestra civilización. Sin duda. Afectaría cada fibra de nuestra cotidianidad, desde el colapso de sectores económicos enteros y la reinvención forzada del empleo, hasta la manera en que la sociedad exige rendición de cuentas a las autoridades. Y en la capa más íntima, cómo nos miramos a nosotros mismos cuando estamos a solas en nuestra habitación. Creo que esa es la reflexión perfecta para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy. Si tratamos de hacer un balance de todo este escenario hipotético, nos encontramos con una dualidad tremenda para nuestra audiencia. Una moneda de dos caras. Por un lado, enfrentarnos a un apagón digital permanente representaría un caos económico sin precedentes y un retroceso comunicacional que nos frustraría muchísimo a nivel logístico. Definitivamente. Pero por otro lado, nos regalaría una oportunidad invaluable, casi como un reinicio de fábrica, para desintoxicar la salud mental colectiva. Sería darle un freno de mano a esa carrera agotadora por la validación superficial, liberando a nuestra autoestima de la presión de comparar nuestras vidas reales con sus días malos y su monotonía contra las vidas editadas, filtradas y perfectas que los demás deciden proyectar. Y el mayor aprendizaje de todo lo que discutimos hoy no es sentarnos a esperar a que los servidores fallen o que los gobiernos prohíban las aplicaciones. El valor de este análisis es la invitación a recuperar nuestra autonomía hoy mismo. Es el llamado a construir un equilibrio consciente entre nuestra vida digital y nuestras experiencias físicas. Totalmente de acuerdo. No hace falta que ocurra un apocalipsis de conectividad para decidir, por cuenta propia, que vale la pena soltar el teléfono durante una cena, mirar a la persona que tenemos enfrente a los ojos y valorar esa conexión cruda y real por encima de un comentario en una pantalla de cristal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tenemos un recordatorio necesario de que el mundo real, con toda su fricción, sus silencios incómodos y su falta de filtros, sigue siendo un lugar muchísimo más rico que cualquier pantalla que llevemos en el bolsillo. Para despedir esta inmersión profunda, me gustaría dejar sobre la mesa una última provocación. Algo para que quienes nos escuchan lo mastiquen en su día a día. Adelante con eso. Partiendo de todo lo que desmenuzamos sobre la identidad y la dopamina, si el día de mañana despertaran y descubrieran que su perfil digital ya no existe, si de pronto se borrara el registro de los seguidores, de los likes y de las fotos que comprueban que tuvieron unas vacaciones increíbles o que conocen a mucha gente. Si todo eso se esfuma. Exacto. Si todo eso desaparece y el único lugar disponible para demostrar quiénes son, qué valor tienen y qué tan interesantes son fuera el mundo físico, en el cara a cara, la pregunta es, ¿quiénes serían si nadie, absolutamente nadie, pudiera verlos en línea? Ahí se los dejamos.